Jóvenes aristócratas europeos acaban de cumplir la mayoría de edad, un poco nerviosos quizá, pero expectantes, ¿no? Y se embarcan en un viaje, transformador por todo el continente. Una aventura educativa, sí. Casi un rito de paso que estuvo reservado, bueno, durante mucho tiempo para la élite. Hablamos de los siglos XVII, XVIII, principios del XIX. Estamos hablando, claro, del Grand Tour. Exacto. Esa costumbre, que era casi una institución, de viajar por Europa. Floreció más o menos entre 1660 y la década de 1840 por ahí. Y bueno, Italia era el destino estrella, sin duda alguna. Al principio eran sobre todo chicos, ¿no? Jóvenes británicos de clase alta, con sus tutores. Eso es. Pero con el tiempo se fue extendiendo. A gente de otros países, del norte de Europa, a norteamericanos, sudamericanos también ya en la segunda mitad del XVIII, e incluso más tarde a mujeres. Y hoy pues vamos a meternos a fondo con esto. Vamos a explorar bien qué fue el Grand Tour, basándonos en lo que nos cuentan las fuentes, los estudios. Sí, la idea es entender por qué lo hacían, qué implicaba ese viaje, la logística, la experiencia, qué buscaban realmente, más allá de, bueno, de ver mundo. Y el legado, claro. Sí, ¿Qué impacto cultural tuvo todo aquello? exacto. Queremos ir más allá de la imagen romántica, ¿sabes? Desentrañar un poco las claves de esta práctica social, educativa, ver cómo funcionaba por dentro y qué significó en su momento. Perfecto. Pues venga, vamos a desgranarlo. Para empezar, a ver, ¿qué les motivaba? Quiero decir, lanzarse a un viaje que podía durar meses, años incluso, y que, vamos, imagino que no siempre sería fácil. Bueno, es importante distinguirlo de las peregrinaciones religiosas a Roma, ¿vale? Que eso ya existía de antes. Claro. El Grand Tour tenía un propósito fundamentalmente secular y sobre todo educativo. La idea principal era exponer a estos jóvenes que estaban en una etapa formativa clave, pues a todo el legado cultural de la antigüedad clásica, del Renacimiento. Una inmersión total, ¿no? Eso es, en el arte, la historia, la filosofía, que, bueno, que habían formado la civilización occidental. Entiendo. Habría antecedentes, claro. Se habla de viajeros como Thomas Coriat a principios del 17. Sí, pero parece que un momento importante fue el viaje del conde de Arundel, que era un gran coleccionista él. Iba con Íñigo Jones, el arquitecto como guía experto. Eso fue por 1613 más o menos. Ajá. Y el fenómeno ya, digamos, despegó de verdad después de la paz de Münster en 1648. Eso trajo algo de estabilidad a Europa y facilitó los viajes. Tiene sentido. ¿Y lo de Grand Tour? ¿El nombre en sí? Pues ese término lo popularizó un tal Richard Lascelles, bueno, en un libro que se publicó después de su muerte, The Voyage of Italy, de 1670. Ah, mira. Y Lascelles fue importante porque articuló muy bien qué se esperaba conseguir con el viaje. Hablaba de 4 áreas de mejora. La intelectual, claro, estudiando y observando. La social, aprendiendo modales en las cortes europeas. Ajá. Ujú. La ética, sacando lecciones de la historia y el arte, y la política, entendiendo cómo funcionaban otros gobiernos. O sea que era bastante ambicioso el plan. No era solo hacer turismo cultural como hoy, vamos. No, no. El historiador Edward Gibbon lo dijo muy bien. Según la ley de la costumbre y quizá de la razón, los viajes al extranjero completan la educación de un caballero inglés. Era casi una asignatura obligatoria para ellos. Claro. La mentalidad no era la del peregrino ni la del académico encerrado en sus libros, era la del observador estudioso, como se le ha llamado. Observador estudioso. Me gusta. La teoría era que iban a recopilar conocimientos, experiencias, no solo para ellos, sino para luego contribuir al bien de su sociedad cuando volvieran. Y ahí entraba el tutor, el cicerone que decías. Fundamental. Era el que guiaba al joven, aunque bueno, a veces les llamaban con un poco de retranca Bear Leader. ¿Cómo? Bear Leader, sí, como domador de osos, sugiriendo que, bueno, la tarea de llevar a estos chicos no siempre sería fácil. Me lo imagino, sí. Lidiar con jóvenes ricos lejos de casa. Domador de osos, tiene su gracia. Sí. Bueno, vale. Tenemos el propósito educativo, social, pero ¿cómo era el viaje en sí? ¿Había una ruta fija, un circuito o algo así? A ver, fija no. Dependía de los intereses de cada uno, del tiempo que tuvieran, del dinero, claro. Pero sí que había un itinerario bastante típico, sobre todo para los británicos. ¿Por dónde empezaban?
Pues solían cruzar el Canal de la Mancha, desde Dover, hacia Francia, a Calais, Soleavre, o a veces a Ostende, en Bélgica. ¿Y cómo se movían? Pues el transporte principal era el carruaje, muchas veces uno propio, que solían ser bastante grandes y, bueno, aparatosos, o alquilado. También se usaban barcos fluviales, por el Sena, el Rin. Y el francés era clave, ¿no? Me imagino. Indispensable. Era la lengua de la cultura, de la diplomacia, la llave para moverse en los círculos importantes. Claro. La primera gran parada solía ser París. Ahí tocaba ponerse las pilas socialmente, ¿no? Exacto. No solo era visitar monumentos, era muy común tomar clases. De francés, por supuesto, de baile, de esgrima, de equitación. Buscaban adquirir ese barniz de sofisticación parisina, ¿sabes? Pulir las maneras antes de seguir viaje. Una puesta a punto, vamos. Y después de París. Pues a menudo se iba hacia Suiza, quizá visitando Ginebra, Lausana, que gustaban por los paisajes y por la conexión con la Reforma protestante. Y luego, los Alpes. Eso es, uno de los grandes momentos geográfica y psicológicamente, cruzar los Alpes. Pasos como el Mont-Cenis, el San Bernardo, eran duros, ¿eh? Me imagino. A veces tenían que desmontar los carruajes y transportarlos a hombros o en mulas. Y los viajeros más ricos, bueno, pues incluso se dejaban llevar en sillas de manos por porteadores locales. ¡Qué imagen! Superado eso, llegaban a Italia. El corazón del Gran Tour. Italia, sí. El gran objetivo. El itinerario solía pasar por ciudades importantes del norte, como Turín o Milán, pero sobre todo se centraban en las ciudades que guardaban el legado clásico y renacentista. Florencia, supongo. Florencia era fundamental, sí, con la Galería de los Uffizi, que era impresionante, y además había una comunidad anglo-italiana muy activa allí. Y Roma, por supuesto. Roma era el clímax para muchos. Claro, las ruinas, el Vaticano. El estudio de las ruinas antiguas, las obras maestras del Vaticano, el arte barroco por todas partes. Y allí hablaban con anticuarios, con marchantes de arte. Hubo uno muy influyente, Thomas Jenkins, que les asesoraba sobre qué comprar, qué antigüedades llevarse. ¿Y Venecia? También tendría su aquel, ¿no? Con esa fama que tenía. Venecia era otra historia. Ofrecía una experiencia distinta. Tenía esa reputación de ciudad fascinante, pero para algunos un poco peligrosa moralmente. Se hablaba de su decadente atractivo italianizante. Ya. Y luego estaba el sur. Nápoles se puso muy de moda a partir de mediados del 18, sobre todo por los descubrimientos de Herculano y Pompeya. Claro, ver aquello desenterrado tuvo que ser increíble. Impactante, sí. Algunos incluso se animaban a subir al Vesubio. Nápoles era como la frontera sur para la mayoría, entonces. ¿Y para volver? Deshacían el camino. Pues no necesariamente. Una ruta bastante común para volver era cruzar los Alpes otra vez hacia el norte, pero esta vez hacia territorios de habla alemana. Ah, vale. Podían visitar ciudades como Innsbruck, Viena, Dresde, Berlín, admirar sus palacios, sus colecciones de arte barroco, quizás paraban en alguna universidad famosa, y frecuentemente el viaje terminaba pasando por los Países Bajos o por Flandes. Para ver más arte, supongo. Exacto. Más galerías, sobre todo pintura flamenca, holandesa, antes de cruzar de vuelta a Gran Bretaña. Un viajecito completo, desde luego. Pero, más allá del mapa, ¿cómo era vivirlo? El día a día, las sensaciones. Bueno, a ver, a partir de mediados del 18 empezaron a salir muchas guías impresas, muy detalladas, con mapas, recomendaciones. Ah, eso facilitaría las cosas. Sí, dio algo más de autonomía al viajero. Ya no dependían tanto del tutor. Estas guías, en cierto modo, pues, democratizaron un poquito la experiencia. Ofrecían como un canon. Esto es lo que hay que ver y así hay que interpretarlo. Has mencionado antes el estudio de las ruinas. ¿Había como una reflexión asociada a eso? Sí, totalmente. Contemplar las ruinas romanas que a menudo estaban allí, en medio del campo, con los campesinos viviendo al lado, pues invitaba a pensar en la vanitas. La vanitas. Sí, ese concepto artístico, filosófico, muy del barroco, ¿no? Sobre lo efímera que es la vida, la vanidad de la gloria humana, el paso del tiempo. Ver la grandeza del Imperio Romano reducida a piedras era una lección de humildad histórica, digamos. Hay pinturas de la época que intentan capturar justo esa sensación. Qué interesante esa dimensión más filosófica. Y junto a la reflexión estaba lo material, las compras. Volvían cargados, ¿no? Cargadísimos.
Eso es súper importante. No era solo comprar souvenirs, ¿eh? Era adquirir capital cultural, tangible. Claro. Volvían con cajas y cajas llenas de libros, esculturas, antiguas o copias, pinturas, dibujos, instrumentos científicos, objetos de decoración, de todo. Desde pequeñas cajitas de rapé hasta piezas de arquitectura o, sí, incluso altares enteros a veces. Madre mía. Y todo eso luego formaba el núcleo de muchas colecciones en las grandes casas de campo británicas. Y moldeó el gusto artístico del país, claro. Eso explica muchas colecciones que vemos hoy en museos o en casas señoriales, sí. Y si no tenías dinero para un Tiziano o una estatua romana, ¿Qué te traías? pues los grabados eran una opción muy popular. Y relativamente asequible. Por ejemplo, los grabados de Piranesi. Ah, los de las ruinas de Roma. Esos mismos. Tuvieron un éxito brutal. Eran dramáticos, impactantes. Permitían a mucha gente llevarse a casa una imagen potente de la antigüedad. Y luego estaban los retratos, que parece que era casi obligatorio hacerse uno durante el viaje. Sí, sí, prácticamente. Era como la prueba definitiva de haber estado allí, de haber adquirido esa sofisticación cosmopolita. Claro. Había artistas especializados. Pompeo Batoni en Roma, por ejemplo. Se hizo famoso retratando a estos jóvenes viajeros, normalmente muy elegantes, con unas ruinas clásicas de fondo, reales o inventadas. Ajá. Y no hay que olvidar a los pintores de vistas urbanas, los Vedutisti, como Canaletto, con sus famosísimas escenas de Venecia, súper detalladas. O Panini en Roma. Sus cuadros eran souvenirs de lujo, muy cotizados. Suena todo muy enriquecedor, la verdad. Pero me pregunto, ¿no había críticas o desventajas? ¿Era todo tan bonito? ¿Qué va, qué va? Hubo críticas importantes en la época. Algunos se quejaban de que, a pesar de viajar tanto, el viaje podía ser muy predecible, que le faltaba aventura de verdad. Alguien dijo que era una perspectiva mansa, uniforme e invariable. Varia. Y también se decía que a menudo lo que hacía era reforzar los estereotipos sobre cada nación, en lugar de ayudar a entenderse mejor. Aclaro. Hay un escritor del 17, Jean Guillard, que lo resumió sin pelos en la lengua. Francés cortés, español señorial, italiano amoroso, alemán patán. ¿Así? Tal cual. ¡Qué bestia! ¡Qué simplificación! Y en Inglaterra mismo había recelos, eso de que los jóvenes pasaran tanto tiempo fuera, con influencias extranjeras. Sí, bastante recelo. Se temía que la experiencia, en vez de completar al perfecto caballero inglés, lo estropeara. Que volvieran, pues eso, afeminados, muy afectados, a lo mejor convertidos al catolicismo en secreto, o con ideas políticas raras. Entiendo. Hay una figura satírica muy famosa, el Macarroni. Surgió en los años 1760-1770, para burlarse de los jóvenes ingleses que volvían vestidos y comportándose de una forma exageradamente continental. Eso refleja muy bien esa ansiedad cultural. Y a la vez le tenían miedo a sus efectos. Y también has mencionado antes una dinámica norte-sur, una mirada un poco condescendiente hacia Italia, ¿no? Correcto. Había una dualidad ahí. Por un lado, admiraban muchísimo el pasado glorioso de Italia, su arte, su historia. Pero por otro, a menudo miraban el presente con cierta superioridad nórdica. La veían como pintoresca, sí, pero también atrasada, perezosa. Ya. El poeta Lamartine dijo que era la tierra del pasado, donde todo duerme. Es una mezcla complicada de fascinación y juicio. Se ve en muchos relatos de la época. Hablando de relatos, ¿qué podemos decir de los libros, los diarios que publicaron los propios viajeros? Son una fuente clave, pero ¿nos podemos fiar del todo? A ver, son valiosísimos, pero hay que leerlos con ojo crítico. Como dicen los historiadores, muchas veces son construcciones literarias, no son un reflejo exacto de la realidad. Claro, buscaban entretener o justificarse. Eso es, entretener, instruir, justificar el viaje ante la gente en casa. Piensa en autores como Addison, Smollett, Beckford. Son literatura de viajes, con sus trucos y sus convenciones. Pero aún así, seguro que contienen detalles personales, anécdotas que nos acercan a cómo lo vivieron ellos. Sin duda. Y algunas son muy jugosas. James Boswell, por ejemplo, es famoso por lo franco que era en su diario. Detallaba sus aventuras amorosas en Italia sin ningún pudor. Hay citas suyas bastante explícitas. Vaya. O Lord Byron, escribiéndole a su madre sobre una amante veneciana.
Una veneciana muy guapa de 22 años. Estamos casados, ella y yo. Hemos jurado un afecto eterno. Nos dan una idea de la libertad personal que algunos encontraban lejos de casa, ¿no? Desde luego, un contraste curioso con la misión educativa tan seria que decíamos al principio. Exacto. Pero ojo, que es importante recordar que no todos eran así, ¿eh? Hubo viajeros mucho más estudiosos, más discretos, como Thomas Pelham o el obispo Richard Pocock. Dejaron notas extensísimas sobre arqueología, botánica, costumbres locales. Ajá. O Sir Francis Ronalds, a principios del 19. Sus diarios y bocetos son muy detallados. E incluso tenemos perspectivas americanas. Hay unas cartas de las hermanas Saxton, que viajaron en 1869, muestran cómo la costumbre seguía viva y se iba adaptando. Es un buen punto para ampliar un poco la visión, porque solemos pensar en el Grand Tour como algo casi exclusivamente británico, pero ¿fue así de verdad? Esa es una distorsión bastante común, en parte por el sesgo de la investigación, que se ha centrado mucho en fuentes británicas. Pero la realidad es que el Grand Tour era una costumbre establecida para las élites de muchos otros países. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues Dinamarca, Suecia, los estados alemanes, Francia, los Países Bajos, Polonia. Los aristócratas escandinavos, por ejemplo, aunque igual tenían menos dinero que los británicos, ya hacían viajes parecidos desde el siglo XVII. Incluso el rey Gustavo III de Suecia hizo su propio Grand Tour en 1783-84. Mira qué bien. Es interesante corregir esa idea tan centrada en los ingleses. ¿Y qué pasó para que decayera esta tradición? Que estaba tan arraigada. Has dicho que duró hasta mediados del 19. Pues fueron varias cosas a la vez. Por un lado, hubo un cambio gradual en los gustos culturales. El fervor neoclásico empezó a bajar y subió al romanticismo. Claro, con interés por lo medieval, lo exótico, la naturaleza. Exacto. Y eso no siempre encajaba con la ruta clásica italiana. Pero el golpe de gracia, digamos, fue tecnológico. La llegada del transporte a vapor. El tren y los barcos de vapor, a partir de los años 20 del siglo XIX, revolucionaron los viajes. Los hicieron mucho más rápidos, baratos, seguros y accesibles a más gente, ¿no? Justo eso. Y eso abrió la puerta al turismo de masas, con figuras como Thomas Cook y sus famosos Cook's Tours organizados. Claro. Entonces, el Grand Tour, como esa experiencia larga, difícil y exclusiva de la élite aristocrática, pues perdió gran parte de su sentido y de su prestigio. Pero no desapareció del todo, ¿o sí? ¿Se transformó? Sí, se adaptó. Y lo adoptaron nuevos grupos sociales. Por ejemplo, la burguesía industrial y financiera que estaba surgiendo, sobre todo en Estados Unidos, en la Gilded Age, la Edad Dorada, a finales del XIX. ¿Y por qué lo hacían ellos? Pues veían el viaje a Europa como una forma de conseguir esa sofisticación, ese barniz cultural que querían. Y lo hacían tanto hombres como mujeres, y a menudo ya más mayores. Ajá. El itinerario también se hizo más flexible. Se incluían más destinos en Alemania, en Suiza. Mark Twain se rió mucho de una versión más plebeya de esto en su libro Los inocentes en el extranjero. ¡Qué bueno! Y también se puso de moda para las chicas jóvenes de clase alta, como lo retrata Ian Forster en Una habitación con vistas. Y los ecos llegan hasta hoy, ¿verdad? Todavía se menciona en la cultura popular. Sí, aparece en documentales de arte, de arquitectura, en adaptaciones de novelas de época como La pequeña Dorrit de Dickens. Incluso se menciona como un sueño en clásicos como Lo que el viento se llevó. La idea del viaje formativo por Europa sigue muy presente. La verdad es que ha sido un recorrido fascinante. Si tuviéramos que resumir la esencia del Grand Tour en pocas palabras, pues diría que fue mucho más que un simple viaje. Fue una institución compleja, educativa, social, cultural, que jugó un papel importantísimo en cómo se formaron las élites europeas durante más de 2 siglos y que fue evolucionando, adaptándose. Y con una naturaleza muy dual, me parece a mí. Por un lado, esa búsqueda tan estructurada de conocimiento clásico, de refinamiento, de prepararse para liderar. Y por otro, pues una aventura personal, a veces un poco transgresora, una fuente de experiencias fuertes, de encuentros, y un motor potentísimo para el coleccionismo y el mecenazgo de arte, que nos ha dejado una huella enorme. Totalmente de acuerdo. Esa tensión entre el ideal educativo y la realidad que vivían, entre la norma social y la libertad individual que les daba estar lejos de casa, es quizá uno de los aspectos más interesantes y que más perduran.
Y mirando al presente, es inevitable pensar en las conexiones con lo que hacemos hoy. El año sabático, los programas tipo Erasmus o simplemente el turismo cultural. La idea de que viajar nos enriquece, nos forma, sigue muy viva. Sin duda, hay paralelismos claros, pero también diferencias enormes. Aquel Gran Tour era elitista por definición, a menudo muy exigente físicamente, y súper centrado en un canon cultural muy específico. Grecia, Roma, Renacimiento. Claro. El viaje hoy es infinitamente más accesible, más cómodo y mucho más diverso en destinos y en enfoques. Y aquí es donde se pone realmente interesante. En nuestra era de viajes low cost, de Google Maps, de tener acceso instantáneo a cualquier información o imagen del mundo en la pantalla, ¿qué elemento clave de aquella experiencia original del Grand Tour, esa que pedía esfuerzo, tiempo, una inmersión de verdad, sentimos que quizá se ha perdido un poco o se ha diluido? Es una pregunta potente. Quizás sea la reflexión casi obligatoria que imponía la lentitud del viaje y la figura del tutor que te guiaba, o la propia dificultad física de moverse, que te forzaba a conectar de otra manera con el paisaje, con las distancias. Puede ser. Podría ser la inmersión larga, desconectado de tu ambiente normal, que hoy es más difícil de conseguir. O incluso ese filtro cultural tan particular de la época, que les hacía ver el mundo de una forma que hoy nos cuesta reconstruir del todo, Claro. que podríamos aprender si intentáramos conscientemente recuperar algo de esa profundidad, de esa lentitud reflexiva o de esa forma particular de mirar y aprender viajando. En nuestro mundo actual, tan rápido, tan conectado, es desde luego algo para darle una vuelta. Hola, hoy vamos a meternos de lleno con un procedimiento que, bueno, a menudo vemos en series o noticias así un poco impactantes, ¿no? Pero que es clave para la medicina y la justicia. La autopsia. Puede sonar, un poco fuerte, pero quedaos con este dato. Incluso hoy, con toda la tecnología que tenemos, las autopsias, bueno, históricamente han llegado a revelar errores de diagnóstico importantes en hasta 1 de cada 4 casos revisados. 1 de cada 4. Tela marinera. Sí, sí, es un dato potente, desde luego. Y fíjate, demuestra muy bien la importancia de la palabra misma, autopsia. Viene del griego antiguo, autopsia, que significa ver por uno mismo. Ver por uno mismo. Me gusta. Claro. Y es una práctica, con unas raíces muy profundas. Ya se usaba oficialmente en la antigua Roma, con Julio César nada menos, y sigue siendo crucial. Hoy, pues basándonos en información de tipo enciclopédico, vamos a analizar en detalle qué es realmente este examen post-mortem, por qué se hace, los tipos que hay, cómo es el proceso y también por qué, a pesar de lo valiosa que es, pues se usa cada vez menos en los hospitales. Ver por uno mismo. Sí, tiene fuerza esa idea. Entonces, más allá de la palabra, ¿cuál es el propósito principal? ¿Por qué se hace una autopsia hoy en día? Pues mira, los propósitos son básicamente dos, o legales o médicos. La autopsia forense, que es la que ordena un juez, pues busca respuestas para la justicia, ¿no? Quiere saber la causa exacta de la muerte, cómo ocurrió, si fue natural, accidental, un homicidio, un suicidio. Se buscan lesiones, se intenta calcular cuánto tiempo ha pasado desde que murió la persona, identificarla si no se sabe quién es y recoger pruebas, claro. Muestras para toxicología, por ejemplo. Vale. Es obligatoria si la muerte ha sido violenta o sospechosa o muy repentina, o si la persona no tenía asistencia médica. Ese tipo de casos. Entendido. Esa es la que más sale en las películas, imagino. Pero has dicho también propósitos médicos. Esas serían las autopsias clínicas. Exacto. La autopsia clínica o patológica tiene otro objetivo distinto. Se centra más en entender la enfermedad. Busca diagnosticar cosas que igual no se vieron en vida o confirmar diagnósticos que no estaban claros del todo. Es una herramienta potentísima para la investigación médica y, ojo, muy importante, para controlar la calidad de la atención sanitaria. Ah, claro. Piensa que, gracias a autopsias clínicas, se descubrieron o se entendieron mucho mejor enfermedades como la legionelosis o el síndrome alcohólico fetal. Es una forma directa de aprender, de mejorar. Ya. Si es tan útil para aprender, para mejorar la medicina, choca un poco eso que dices de que se usa cada vez menos en hospitales.
¿Es así? ¿Está disminuyendo tanto? Sí, sí, es una tendencia, digamos, preocupante. Se observa desde mediados del siglo XX en muchos países occidentales. Y ha habido críticas serias, ¿eh? De patólogos, de expertos en calidad. Argumentan que si dejamos de investigar a fondo por qué muere la gente, sobre todo cuando hay dudas, pues perdemos oportunidades clave para ver errores médicos o cosas que se podrían mejorar. Es un poco como si un piloto no revisara la caja negra después de un incidente, ¿sabes? Se pierde un aprendizaje que es vital. Uf, es una analogía potente, sí. Y supongo que esa pérdida de aprendizaje tiene que ver con los errores de diagnóstico que mencionabas al principio, lo de 1 de cada 4. ¿Es una cifra real o una estimación histórica? Esa cifra, la del 25%, viene de revisar estudios históricos, sí. A ver, es verdad que las técnicas de diagnóstico han mejorado mucho y la tasa actual seguramente sea menor. Algunas proyecciones en Estados Unidos la ponen entre un 8% y un 24% más o menos. Bueno, sigue siendo bastante. Sigue siendo significativa, exacto. Y hay otros datos que también dan que pensar, ¿eh? Un metaanálisis sugería que casi un tercio de los certificados de defunción podrían ser incorrectos. Espera, ¿cómo? Un tercio de los certificados de defunción. Mal. Incluso hoy. Pero ¿cómo es posible con lo que ha avanzado la medicina? Pues sí, puede parecer sorprendente, pero es que determinar la secuencia exacta de eventos que lleva a la muerte a veces es complejo. A veces la causa inmediata es clara, un fallo cardíaco, por ejemplo. Pero la causa de fondo, la condición que lo provocó, que igual era una enfermedad no diagnosticada o una complicación rara, eso puede pasar desapercibido si no hay un examen post-mortem. De hecho, fíjate, se estima que la mitad de las autopsias revelan algún hallazgo que no se sospechaba para nada antes de la muerte. ¿La mitad? Vale, eso sí que cambia la perspectiva. Y has dicho que algunos de esos hallazgos solo se ven al microscopio. Justo. Más de una quinta parte de esos hallazgos inesperados solo se pueden diagnosticar mirando el tejido al microscopio, lo que llamamos histología. Y de esos, una parte importante son mayores, o sea, muy relevantes para la causa de la muerte. Hablamos de cánceres ocultos, embolias pulmonares que no se detectaron, infecciones graves como una endocarditis o problemas abdominales serios, cosas que a veces se pasan por alto en pacientes que están muy graves. La autopsia te da esa mirada definitiva. Queda claro el valor, sí. Tanto el legal como el médico. Mencionaste antes que hay distintos tipos. Aparte de la forense y la clínica, ¿cuáles más hay? Pues hay principalmente dos más. Una es la anatómica o académica, que es la que hacen los estudiantes de anatomía para aprender. Es fundamental, claro, para formar a los futuros médicos y patólogos. Lógico. Y luego está la virtual o por imagen, que es una modalidad más reciente. ¿Virtual? ¿Cómo que virtual? ¿Una autopsia sin abrir el cuerpo? ¿Correcto? Se usan tecnologías de imagen, sobre todo la tomografía computarizada, el TC, y la resonancia magnética, la RMN, para ver el interior del cuerpo. Tiene sus ventajas, ¿eh? Evitar riesgos biológicos para el personal, puede ser más aceptable para algunas familias y es útil para identificar lesiones, traumatismos o determinar la causa de muerte en muchos casos. Ya. Pero si no se abre, se pierde información. Decías antes lo importante que era la histología, ver el tejido. Esa es la gran limitación, sí, al menos hoy por hoy. La autopsia virtual no permite coger muestras de tejido para analizarlas al microscopio. Y como hemos visto, eso a veces es crucial para diagnósticos precisos o para detectar enfermedades a nivel celular. Es una herramienta complementaria, muy valiosa, pero no reemplaza del todo a la tradicional en todos los casos, sobre todo en el ámbito clínico o de investigación. Interesante ese equilibrio, ¿no? Entre la tecnología nueva y el método de siempre. Bueno, si nos metemos ya en la autopsia tradicional, ¿cómo es el proceso? Imagino que será muy metódico. Extremadamente metódico y respetuoso, eso es fundamental. Empieza con la recepción del cuerpo y un examen externo súper minucioso. Se fotografía tal como llega, se recoge cualquier cosa externa, fibras, residuos, se toman muestras de pelo, de uñas, si hace falta. Luego se le quita la ropa, se documenta cualquier herida o marca externa, se limpia, se pesa, se mide y se anota todo lo que ayude a identificarlo. Cicatrices, tatuajes, lunares. Es como una primera recopilación de pistas, digamos. Vale, eso por fuera. ¿Y para el examen interno? ¿Cómo se procede? Si se decide hacer el examen interno, pues se hace una incisión principal para poder acceder al tórax y al abdomen.
La forma de la incisión puede ser en I, o curva, o vertical. Se elige para que sea fácil trabajar, pero también pensando en que luego al cerrar se note lo menos posible. Ah, claro. Se abren las cavidades con cuidado. A menudo se cortan los cartílagos de las costillas, que son más blanditos que el hueso, para poder levantar el esternón y ver bien los órganos. ¿Y se examinan ahí mismo o se sacan fuera? Normalmente se hacen las dos cosas. Primero, se observan los órganos in situ, tal como están colocados, buscando si hay algo raro a simple vista. Y luego se procede a la evisceración, que es sacar los órganos. Hay distintas técnicas, ¿eh? A veces se sacan todos juntos, lo que se llama en más, otras veces por bloques de órganos que funcionan juntos. Lo importante es hacerlo de forma ordenada. Y una vez fuera, ¿qué se hace con ellos? ¿Se analizan uno a uno? Eso es. Cada órgano principal, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, se pesa, se mira bien por fuera y por dentro a simple vista y se toman muestras pequeñas si es necesario para mirarlas al microscopio, para la histología. Se revisan los vasos sanguíneos, se busca cualquier signo de enfermedad o de lesión, también se mira el contenido del estómago y los intestinos, que a veces da pistas sobre cuándo fue la última comida, por ejemplo. ¿Y el cerebro? Eso me imagino que irá aparte, ¿no? Sí, el cerebro se examina por separado. Se hace una incisión en el cuero cabelludo, normalmente de una oreja a la otra, por detrás de la cabeza, para que luego el pelo la tape. Se retira la parte de arriba del cráneo, la calota, usando una sierra especial. Se observa el cerebro ahí mismo, in situ, y luego se saca con muchísimo cuidado. Y a menudo, para poder estudiarlo bien después, se mete en una solución de formol durante unas semanas. ¿Formol? Sí, formalina. Eso lo endurece y hace que conserve la forma. Así luego se puede cortar en láminas finas para verlo al detalle sin que se deshaga. Entiendo. Todo este proceso, aunque sea necesario, suena muy invasivo. ¿Cómo se gestiona luego el cuerpo para devolverlo a la familia en condiciones? La reconstitución del cuerpo es una parte fundamental y se hace con el máximo respeto, de verdad. El objetivo es que el cuerpo quede en un estado que permita a la familia hacer un velatorio si quieren. Se devuelven los órganos a las cavidades, muchas veces dentro de bolsas para que no haya fugas, se usa material de relleno si hace falta y se cosen con cuidado todas las incisiones. Además, en muchos sitios la ley obliga a devolver todos los órganos, salvo que la familia dé permiso para conservar alguno para investigar. Y bueno, después del trabajo que hacen las funerarias con el embalsamamiento, muchas veces los familiares ni notan que se ha hecho una autopsia. Es un alivio saber que se cuida tanto ese aspecto final, sí. Antes comentábamos que las autopsias clínicas van a menos. ¿Tenemos idea de cuántas se hacen en total, contando también las forenses? Pues las cifras varían una barbaridad. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales hace unos años, más o menos, un 22% de todas las muertes acababan en una autopsia forense. Un 22%. Sí, pero en cambio las autopsias clínicas, las que se hacen con consentimiento en hospitales, eran bajísimas. Menos del 1% de los adultos que morían en el hospital. Menos del 1%, es poquísimo. Poquísimo. En Alemania, la tasa general también es muy baja, menos del 5%. En cambio, en países nórdicos como Suecia o Finlandia mantienen tasas más altas, del 20 o 30%. Y en Estados Unidos, aunque también bajó, varía mucho de una zona a otra. Vaya diferencia, ¿no? Parece que hay culturas o sistemas muy distintos en esto de ver por uno mismo después de morir. Mencionaste antes el caso del ictus. ¿Cómo ayuda exactamente la autopsia a entender un accidente cerebrovascular? Ah, sí. En el caso de un ictus, el examen microscópico del tejido cerebral es increíblemente útil, sobre todo para saber cuánto tiempo pasó entre que ocurrió el problema vascular y la muerte de la persona. Es que el cerebro reacciona a la falta de oxígeno de formas muy específicas y que siguen una cronología bastante predecible. ¿Sí? ¿Puedes dar algún ejemplo de esos cambios? ¿Qué se ve? Claro. Mira, pocas horas después de un infarto cerebral, las neuronas que están afectadas empiezan a cambiar de aspecto al microscopio. Se tiñen de otra manera, se ven como rojas. Luego, en los días siguientes, empiezan a llegar células inflamatorias para limpiar la zona dañada. Primero llegan un tipo, los neutrófilos, y después otros, los macrófagos. Ajá. Las células que dan soporte al cerebro, los astrocitos, también reaccionan. Se forman vasitos sanguíneos nuevos. Y si la persona sobrevive semanas o meses, al final puede quedar una pequeña cavidad o una cicatriz en la zona. Viendo en qué fase de toda esa secuencia está el tejido, el patólogo puede estimar con bastante precisión cuándo ocurrió el ictus. Es como leer un reloj biológico en el propio tejido.
Fascinante, ¿eh? Esa cronología celular post-mortem. Bueno, para ir terminando, vamos a dar un salto a la historia. Mencionaste a Julio César al principio, pero ¿cuándo empezó realmente esto de investigar la muerte desde dentro? Uf, las raíces son milenarias. Los antiguos egipcios ya sacaban y examinaban órganos, aunque lo hacían por motivos religiosos, para la momificación, ¿sabes? Hace 5.000 años. Hay indicios de autopsias para saber la causa de muerte ya en el tercer milenio antes de Cristo. Pero claro, muchas culturas antiguas no lo veían bien por sus creencias. Claro, el respeto al cuerpo. Exacto. En Grecia y Roma antigua se aceptó un poco más, aunque tampoco era algo generalizado. La autopsia a César en el 44 a.C. es famosa porque dijeron cuál de las 23 puñaladas fue la mortal. Y anatomistas como Galeno tuvieron una influencia enorme. ¿Y cómo se pasó de eso a la autopsia moderna más científica? Pues hubo altibajos en la Edad Media. El gran empujón vino en el Renacimiento y luego en la Ilustración. Gente como Andreas Vesalio en el siglo XVI, que hacía disecciones públicas, y sobre todo Giovanni Battista Morrani en el XVIII. A él se le considera el padre de la patología anatómica. Sistematizó eso de relacionar lo que se veía en la autopsia con la enfermedad que había tenido la persona en vida. Y ya en el siglo XIX, Karl von Rokitansky en Viena y Rudolf Virchow en Berlín. Ellos establecieron los protocolos y conceptos que son la base de la patología moderna. Usaron miles y miles de autopsias para entender las enfermedades. Ahí la autopsia se convirtió en una piedra angular de la medicina científica. Un viaje increíble, la verdad, desde rituales antiguos hasta la ciencia pura y dura. Mencionaste también al principio la palabra necropsia para animales. ¿Eso se hace mucho en veterinaria? Muchísimo más que en humanos, sí. La necropsia es una herramienta de diagnóstico estándar y súper frecuente en veterinaria. Piensa en animales de granja o mascotas exóticas, animales de zoo. A veces es difícil hacerles un diagnóstico completo en vida o los síntomas son muy sutiles. La necropsia es a menudo la única forma de saber seguro de que murieron. Y eso es vital para proteger a otros animales o para entender enfermedades de esas especies. Entendido. Pues la verdad es que hemos cubierto un montón de terreno sobre este procedimiento. Sí, yo creo que hemos desgranado bien qué es una autopsia, su doble propósito crucial, el legal y el médico, los distintos tipos que hay, hemos visto el proceso, que es detallado pero también muy respetuoso, hemos repasado su larga historia y cómo, a pesar de su valor demostrado para ver por nosotros mismos la verdad de la enfermedad y la muerte, pues su uso clínico está bajando. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Si esta herramienta tan potente para aprender, para controlar la calidad médica, para descubrir lo inesperado, se usa cada vez menos en los hospitales, ¿qué estamos perdiendo a largo plazo? ¿Confiamos quizá demasiado en la tecnología de imagen, en las resonancias y los TCs, olvidando que a veces la verdad última está en el propio tejido? O pensando en el futuro, ¿podrá la autopsia virtual llegar a capturar toda esa información que hoy solo da el examen directo? ¿O siempre habrá un hueco insustituible para ese ver por uno mismo original? Es algo para darle una vuelta, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha evitado pasar bajo una escalera? ¿O ha sentido como una cosilla rara al romper un espejo? Hoy nos metemos de lleno en el mundo fascinante de la superstición. Ya sabes, esas creencias, esas prácticas que, bueno, a menudo vemos como irracionales, ¿no? O ligadas a lo sobrenatural. Tenemos aquí bastante información, de varias fuentes, para intentar entender mejor este fenómeno, que es muy humano al final. La misión hoy es un poco desentrañar qué es exactamente la superstición, por qué sigue tan presente y, bueno, ver algunos ejemplos curiosos de por ahí, siempre basándonos en lo que hemos recopilado. Exacto. Y lo primero que salta a la vista, yo creo, es que definir qué es superstición, pues no es tan fácil como parece, ¿eh? Se dice rápido irracional, pero si rascas un poco, su historia, sus raíces psicológicas son bastante más complejas y reveladoras, la verdad. Quizás deberíamos empezar por ahí, por intentar acotar un poco el término. De acuerdo, vamos a ello. Si miramos definiciones, académicas o de diccionarios importantes, casi todas coinciden. La describen como una creencia, sin base racional, sin base científica, que choca con cómo entendemos el mundo físico. Y se asocia siempre a la suerte, la magia, la astrología, adivinación. La idea clave es esa, una relación causa-efecto que,
Bueno, la ciencia moderna diría que no, que es errónea. Es un buen punto de partida, sí. Pero hay matices. Hay autores como Stuart Weiss o Dale Martin que insisten mucho en que lo que consideramos supersticioso cambia un montón. Depende de la cultura, de la época. Fíjate, lo que hoy llamamos superstición, en una sociedad precientífica, pues podía ser su ciencia local, ¿sabes? O parte de su religión, sin más. Además, Weiss apunta algo interesante. Para que sea superstición en sentido estricto, normalmente se espera un efecto, digamos, instrumental, un resultado real, ganar la lotería, evitar mala suerte, no solo que sea un juego o un símbolo. Ah, ese punto del efecto real es interesante, ¿sí? Y el origen de la palabra, superstitio, latín. Eso es, viene de superstare, que significa estar sobre o sobrevivir. ¿Y qué quería decir exactamente? Pues no está del todo claro, ¿eh? Hay debate. Podría ser quedarse maravillado, como paralizado ante algo extraordinario, o quizá un exceso de celo religioso, o simplemente la supervivencia de creencias antiguas. Lo que sí parece claro es que ya en la Roma clásica, con gente como Cicerón o Livio, la palabra ya tenía esa carga negativa. Era como un miedo excesivo a los dioses, algo irracional, lo contrario a la religio, que era el respeto correcto, digamos. O sea que ya entonces distinguían. Sí, sí. Cicerón incluso lo relacionó con la ansiedad, casi enfermiza, de algunos padres porque sus hijos les sobrevivieran sí o sí, para cumplir con los ritos funerarios. Una cosa un poco intensa. Entiendo. Y esa etiqueta negativa siguió, ¿no? Siguió. Plinio el Viejo, por ejemplo, la asoció directamente con la magia. Y luego las autoridades romanas pues acusaron a los primeros cristianos de supersticiosos. Los veían como una secta rara, peligrosa quizá. Y curiosamente, más tarde, los propios escritores cristianos usaron el término superstición para descalificar todos los cultos paganos. Decían que era adorar dioses falsos o directamente demonios. Claro, es el patrón de siempre. Lo mío es fe, lo tuyo, superstición. Justo. Y eso nos lleva a un terreno pantanoso, ¿eh? La línea entre superstición y religión. Uf, sí, que a menudo es súper difusa. Y depende de quién mire, claro. Totalmente. Las fuentes mencionan cómo, históricamente, llamar supersticiosa a una práctica religiosa que no es la mayoritaria o que es nueva, ha sido una forma de marginarla, de excluirla. Hay ejemplos, ¿verdad? Montones. Richard Webster menciona algunos muy claros. Constantino, el emperador romano, veía al paganismo como superstición. Tácito, el historiador, llamó al cristianismo una superstición perniciosa. Y Lutero consideraba supersticioso casi todo lo del catolicismo que no fuera Cristo puro y duro. Llegó a decir que el papado era la fuente de toda superstición. Madre mía. O sea que la etiqueta se usa como arma arrojadiza, vamos. Exacto. Y esa tensión viene de antiguo. En el mundo grecorromano ya se despreciaba la deisidaimonia, que es el equivalente griego a supersticio. Era ese miedo exagerado servil a los dioses, como la actitud de un esclavo ante un amo caprichoso y cruel. Y lo oponían a la eusebia o la pietas, que era la piedad. Bueno, razonable, respetuosa. Lo que decía Cicerón, ¿no? Eso es, lo dejó clarísimo. Nec vero superstitione tollenda religio tollitur. O sea, destruyendo la superstición no se destruye la religión. Son cosas distintas. Fíjate, siglos después, la enciclopedia de Diderot, en plena Ilustración, todavía definía la superstición como cualquier exceso de religión. Aunque bueno, ellos la asociaban más al paganismo, que veían como ya superado. Y es curioso cómo las propias religiones, las grandes, intentan marcar esa línea por dentro, para protegerse, supongo. Claro, el catecismo católico actual, por ejemplo, dice que la superstición es un pecado, un exceso perverso de la religión, una falta de confianza en Dios, en la providencia. Y advierte muy específicamente contra eso de atribuir eficacia mágica a rezos, a sacramentos, si no hay una disposición interior correcta. Cita a Jesús criticando los rituales vacíos, la hipocresía. Es una forma de decir, ojo, lo nuestro es fe de verdad, no estas cosas raras. Fascinante esa dinámica interna. Pero bueno, vayamos al meollo psicológico, que aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. No, ¿por qué? ¿Por qué seguimos creyendo o haciendo estas cosas? Incluso si una parte nuestra sabe que igual son
un poco irracionales. Recuerdo haber leído algo de un experimento con palomas. Ah, sí. Probablemente te refieres al famoso estudio de B.F. Skinner de 1948, un clásico. Observó que unas palomas, metidas en jaulas, recibían comida a intervalos fijos. Daba igual lo que hicieran. Pero empezaron a desarrollar comportamientos raros, repetitivos, como si fueran rituales. Girar sobre sí mismas, mover la cabeza de una forma concreta. Exacto, ese. ¿Y la conclusión cuál fue? Pues Skinner creyó que las palomas pensaban, erróneamente, claro, que esas acciones suyas eran las que causaban la llegada de la comida. Entiendo. ¿Y eso qué nos dice de nosotros? Skinner lo llamó refuerzo accidental. Es decir, si haces algo y justo después, por pura casualidad, pasa algo bueno, recibes comida, pues tiendes a repetir esa acción. Aunque bueno, hay que decir que la interpretación exacta de Skinner sobre las palomas luego se ha discutido, ¿eh? Otros psicólogos dieron explicaciones alternativas. Pero la idea clave que quedó de ahí es la del refuerzo intermitente. O parcial. De refuerzo intermitente, ¿qué es eso exactamente? Pues es cuando una acción es recompensada solo a veces. Piensa en las máquinas tragaperras. O cuando usas tu amuleto de la suerte y a veces te va bien y a veces no. Cuando la recompensa no es segura, sino que a veces llega y a veces no, esa conducta se vuelve increíblemente difícil de extinguir, muy resistente a desaparecer. Seguimos haciéndolo por si acaso, ¿sabes? Aunque la mayoría de las veces no sirve para nada. Esa persistencia es muy típica de las supersticiones. Ya. Esa recompensa que llega de vez en cuando. Nos mantiene enganchados, por así decir. ¿Y hay más explicaciones desde la psicología? Sí, hay varias líneas. Por ejemplo, desde la psicología evolutiva y cognitiva, autores como Foster y Coco sugieren que la selección natural pudo favorecer una tendencia a hacer asociaciones causa-efecto muy rápidas, como un atajo mental. Aunque muchas de esas asociaciones sean falsas, o sea, supersticiones, cometer esos errores sería evolutivamente menos costoso que fallar al detectar una asociación real que sea crucial para sobrevivir. A ver si lo pillo. Es como si el cerebro prefiriera pasarse de crédulo por si acaso. Mejor creer en 10 peligros falsos que ignorar uno real. Algo así, sí. Es una hipótesis interesante. Otra línea, también muy potente, viene de la psicóloga Jane Risen y los modelos de razonamiento de doble proceso. Sistema 1 y Sistema 2, ¿te suenan? Sí, el rápido y el lento, intuición y análisis. Exacto. Pues Risen sugiere que las supersticiones nacen de nuestras intuiciones rápidas, automáticas del Sistema 1. Pero lo curioso es que a veces, incluso dándonos cuenta con el Sistema 2, con el pensamiento más lento y analítico, de que esa creencia es irracional, pues no hacemos el esfuerzo de corregirla. Cedemos a ella. Es el famoso sé que es una tontería, pero por si acaso. Toco madera. Justo ese. Ese por si acaso es clave. No invalidamos la intuición, aunque la reconozcamos como errónea. Vale. ¿Y cómo creemos que funcionan? ¿Pensamos que un amuleto nos dan superpoderes o algo así? Pues parece que no exactamente. Hay investigaciones, como las de Hammerman y Morwedge, que sugieren que la gente cree más bien que las supersticiones influyen en la probabilidad de que ocurra algo bueno, dentro de lo posible. No es que piensen que cambian las reglas de la física o que les dan habilidades nuevas. Un deportista con un ritual no cree que eso le haga correr más rápido de lo que nunca ha corrido. Más bien piensa que aumenta las posibilidades de tener un buen día, de rendir al máximo de su capacidad real. Entiendo. Influyen en la probabilidad. No crean nuevas realidades. Eso parece. Y sobre los rituales, Stuart Weiss menciona estudios preliminares muy interesantes. Parece que realizar un ritual cualquiera, incluso uno inventado, antes de una tarea que te genera estrés, como un examen o una competición, pues parece que reduce la ansiedad. ¿Ah, sí? Sí. Y esa calma extra, esa reducción del estrés, podría, a su vez, mejorar tu rendimiento. O sea, el beneficio no sería mágico, sino psicológico. El ritual te da una sensación de control, te calma y eso te ayuda a rendir mejor. Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Psicológico puro. Entonces, ¿cuándo somos más propensos a caer en pensamientos supersticiosos? ¿Hay situaciones concretas? Pues la psicología apunta sobre todo a dos escenarios. El primero, cuando nos enfrentamos a eventos muy improbables o sorprendentes, cosas raras que pasan sin una causa clara. Ahí, inventarnos una explicación supersticiosa nos da una sensación de que el mundo no es tan caótico, ¿sabes? De que podemos entenderlo o incluso influir un poco. Es lo que llaman la motivación de efectancia. Necesitamos sentir que tenemos algo de control. Vale. Ante lo raro o improbable.
¿Y el segundo escenario? El segundo es que tendemos a buscar causas y a menudo culpables o agentes incluso sobrenaturales con mucha más intensidad cuando pasan cosas negativas que cuando pasan cosas positivas. Es el llamado sesgo de negatividad de agencia. Sesgo de negatividad. ¿Algún ejemplo para entenderlo mejor? Sí, uno muy clásico es el de la maldición del bambino en el béisbol americano, los Boston Red Sox. Ah, sí, me suena. Estuvieron 86 años sin ganar las series mundiales. 86 años. Y muchísimos fans atribuían esa sequía tan larga y negativa a esa supuesta maldición. Pero, ¿qué pasó cuando por fin ganaron en 2004? Pues la explicación dominante no fue «se rompió la maldición», ¿no? Se atribuyó a la habilidad de los jugadores, a la buena estrategia del entrenador, a la gestión del equipo. Causas normales, positivas, controlables. Ya veo. Para lo malo buscamos explicaciones especiales. Para lo bueno nos vale con lo normal. Exacto. Buscamos más explicaciones sobrenaturales o extraordinarias para los eventos negativos. Es curioso, ¿eh? Muy curioso, sí. Bueno, pues hemos visto la definición, la historia, la psicología y cómo se manifiesta todo esto en la vida real. Supongo que la variedad será... Inmensa. Y fascinante, sí. Hay intentos de clasificar, claro. Uno las divide en magia, pues eso, brujería, pociones, amuletos, adivinación, astrología, echar las cartas, interpretar sueños, y observancias, que serían interpretar signos naturales como el vuelo de un pájaro, o creer en días especiales de buena o mala suerte. Pero más allá de las clasificaciones, que bueno, son un poco académicas, lo interesante es ver cómo estas creencias están por todas partes. Y ojo, que tienen impacto económico real. ¿Impacto económico? ¿En serio? Sí, sí. Hay estudios sobre comportamiento del consumidor que muestran cómo la superstición influye en las apuestas, claro, pero también en si la gente participa en promociones, en cómo invierten en bolsa, hasta en si reenvían esas cadenas de emails de si no lo reenvías tendrás mala suerte. Madre mía, las cadenas de emails. Pues sí. Y se calcula, por ejemplo, que solo en Estados Unidos cada viernes 13 se pierden cientos de millones de dólares, porque la gente evita viajar ese día o hacer compras importantes o cerrar negocios. Cientos de millones por un día. Es increíble. Y no olvidemos el uso político, que ya lo decía Polibio, el historiador griego, hablando de la antigua Roma, la superstición como instrumentum regni, o sea, como una herramienta de gobierno. Una herramienta para controlar a la gente. Bueno, o para mantener la cohesión social, el respeto a las tradiciones, a la autoridad, fomentar ciertos miedos compartidos o ciertas esperanzas puede ser útil para mantener el orden, ¿no? Vaya, vaya. O sea que no es solo cosa de gatos negros y espejos rotos. Para nada. Aunque esos ejemplos son muy conocidos, claro. Sí. Háblame de ejemplos concretos. ¿Cuáles son los más llamativos que aparecen en las fuentes? Pues mira, el gato negro que se te cruza es un clásico occidental de mal augurio, ¿verdad? En Brasil parece que algunos conductores le tienen miedo al oso hormiguero gigante por razones parecidas. Y luego, al revés. Ver un cardenal rojo, un pájaro, en el folclore anglosajón a veces se asocia con visitas de ángeles o seres queridos fallecidos. Cardinals appear when angels are near, dicen. Curioso. ¿Y los números? El 13 es el rey, ¿no? El 13 es el más famoso en Occidente, sí. La triscaidecafobia, miedo al 13. Por eso a veces no hay piso 13 en los edificios o fila 13 en los aviones. Sí, eso lo he visto. Pero en Asia Oriental el número temido es el 4, la tetrafobia, porque su pronunciación suena muy parecido a la palabra muerte. Y luego está el 666, claro, el número de la bestia en la Biblia. ¿Y números de la suerte? También. El 8 en China es el número de la suerte por excelencia. Trae prosperidad, tanto que afecta los precios de las casas. Un piso con un 8 en la dirección o en la planta vale más dinero. Alucinante. ¿Y objetos? Amuletos. La pata de conejo. Fue súper popular sobre todo en la época de la Gran Depresión en US. Romper un espejo, que trae 7 años de mala suerte, esa creencia es viejísima, viene de los romanos, pero se encuentra hasta en la India. 7 años son muchos años, ¿eh? Ya te digo. La herradura también da buena suerte, aunque ahí hay debate sobre si ponerla con las puntas hacia arriba o hacia abajo. Anda, hay debate. Sí, sí. Unos dicen que hacia arriba para que contenga la suerte, otros que hacia abajo para que la derrame sobre la casa. ¡Qué lío! Más cosas. Pues en China, por ejemplo, barrer la casa los primeros días del año nuevo da mala suerte.
Es como si barrieras la fortuna fuera. O usar ciertas plantas como la milenrama o caparazones de tortuga, eso da buena suerte. Hasta máscaras caseras, como unas que se hacían en Indonesia durante la pandemia, el Tetek Melek, para protegerse. ¿Y acciones? ¿Cosas que hacemos o evitamos hacer? Pues las típicas, no pasar bajo una escalera, tocar madera, que eso lo hacemos todos casi sin pensar, tirar sal por encima del hombro si se te cae el salero, no abrir un paraguas dentro de casa. Sí, esas son súper comunes. En China, vestir de ciertos colores en ciertas fechas trae suerte. Y luego están las expresiones curiosas. En el teatro, para desear suerte, se dice rómpete una pierna. Sí. ¿Se sabe de dónde viene eso? Pues no está del todo claro, la verdad. Hay varias teorías. Quizá venga del alemán o de Estados Unidos de los años 20 o 30, pero la idea es la misma. No desear buena suerte directamente, por si acaso eso atrae justo lo contrario. Es una superstición sobre la propia suerte. Curioso. Los bailarines usan merd, ¿no? Exacto, la palabra francesa, misma idea. Y es interesante que has dicho antes que algunas de estas cosas tenían un origen práctico al principio. Sí, eso es fascinante. Lo de no abrir el paraguas dentro de casa, por ejemplo, podría venir del Londres del siglo XVIII. Los paraguas de entonces eran unos armatostes enormes, con varillas metálicas, un mecanismo un poco tosco. Abrir uno de esos de golpe en un salón lleno de gente y cosas delicadas podía ser peligroso de verdad. Podías darle a alguien en un ojo, romper algo. El miedo original era muy real, muy físico, nada de magia. Claro. Luego, con el tiempo, los paraguas mejoraron, se hicieron más seguros, pero la costumbre de no abrirlos dentro se quedó, ya como superstición, olvidada la razón práctica original. Tiene lógica, sí. Es como un eco del pasado. Pero bueno, a pesar de todo esto, de que estén tan arraigadas, de que algunas tuvieran sentido práctico, también ha habido siempre gente que ha dicho, estos son tonterías, ¿no? Oposición a la superstición. Por supuesto, la crítica racionalista a la superstición es casi tan antigua como ella misma, ¿eh? Ya en la antigüedad clásica tenías a filósofos como Lucrecio, en Roma, que escribió un poema entero, De Rerum Natura, argumentando contra el miedo a los dioses y las creencias irracionales. Y Cicerón, como ya dijimos, distinguía muy claramente entre religio, la religión respetable, y supersticio, que había que erradicar. Incluso el propio Imperio Romano llegó a legislar contra los que, infundían un miedo religioso excesivo en la gente para aprovecharse. Entiendo. Y con la llegada de la ciencia moderna, esa crítica se hizo más fuerte, imagino. Sin duda, aunque en la Edad Media, la influencia divina se discutía menos abiertamente, salvo excepciones, como el emperador Federico II, que prohibió las ordalías, los juicios de Dios, por considerarlos irracionales. Pero fue sobre todo con el Renacimiento, y más aún con la Ilustración, en el siglo XVIII, cuando la lucha contra la superstición se convirtió en una bandera. Era vista como el gran enemigo de la razón, del progreso. Pensadores como Baruch Spinoza la criticaron durísimamente. La veían como fruto de la ignorancia, del miedo, un obstáculo para la libertad de pensamiento. Vale. Entonces, si intentamos recapitular un poco todo lo que hemos hablado, vemos que la superstición es un concepto escurridizo, ¿no? A menudo se usa para descalificar lo que no entendemos o no compartimos, pero por otro lado parece responder a necesidades psicológicas muy profundas. Esa búsqueda de control, de encontrar patrones, de confiar en la intuición. Exacto. Es un fenómeno universal, lo encontramos en todas las culturas, aunque se manifieste de formas súper diversas. Y lo más llamativo, quizás, es que persiste, sobrevive incluso en nuestra era supuestamente tan científica y racional. Sí, esa persistencia es lo que más llama la atención, ¿verdad? A pesar de siglos y siglos de críticas, desde Lucrecio hasta la ciencia actual. Ahí sigue. Ahí sigue. Y esa tenacidad, esa resistencia frente a toda la argumentación racionalista, nos deja, yo creo, una pregunta final interesante para darle vueltas. Algo que las fuentes documentan, pero que nos interpela directamente. ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza humana, esta tensión constante, esta lucha entre nuestra capacidad para la razón, para el análisis crítico, y estas creencias tan arraigadas, a veces casi instintivas, que se resisten a desaparecer? Es una buena pregunta. Quizás nos dice algo sobre nuestra búsqueda inherente de significado, ¿no? De encontrar un orden, un sentido,
O de sentir que tenemos alguna influencia, alguna agencia, en un mundo que muchas veces se nos presenta como caótico, impredecible. Incluso cuando la ciencia nos da otras explicaciones, quizás necesitamos sentir que podemos hacer algo, tocar madera, cruzar los dedos. Podría ser, sí. Quizás esa necesidad de sentir que tenemos agencia, que no somos simplemente hojas llevadas por el viento, es tan fundamental, tan básica, que buscamos maneras de satisfacerla. Y a veces esas maneras, bueno, no encajan del todo con la lógica científica estricta, pero nos sirven, nos dan consuelo, o esperanza, o esa sensación de control. Es una tensión fascinante y muy, muy humana. Pues sí, una reflexión potente para cerrar esta inmersión que hemos hecho hoy en el complejo y persistente mundo de la superstición, basándonos en toda la información que hemos podido analizar.